¿Qué tal, estimados alumnos y alumnas? Espero que se encuentren muy bien cuando vean este video. Vamos a iniciar con nuestra sesión del día de hoy. Ya estamos en la tercera sesión de este semestre, de aproximadamente unas 16, 17 sesiones que vamos a tener a lo largo de estos meses. Antes que nada, pues quisiera reconocer el esfuerzo que han hecho muchos de ustedes en la entrega de las tareas. Muchas de ellas ya nos están entregando, digamos, a la hora, unos minutos antes de que se llegue la hora y la fecha límite. Y eso es muy bueno, porque si ustedes lo dejan hasta el último, pues es bastante probable que tengan problemas técnicos y entonces el sistema ya no va a permitir que suban sus tareas. Entonces traten de hacerlo con antelación, no lo suban 5 o 10 minutos antes de la hora límite, porque si no se pueden enfrentar con estas situaciones. También me da mucho gusto que ya algunos de ustedes ya están comenzando a entender la dinámica de la entrega de las tareas, los requisitos que estoy pidiendo para cada tarea que se entrega de forma semanal, lo cual es bastante importante. Antes de comenzar propiamente con los contenidos de la sesión del día de hoy, voy a compartirles aquí pantalla y brevemente quiero mostrarles aquí eh, algunos aspectos relacionados con la forma en la cual ustedes tienen que aprender a citar en formato APA. Como se dieron cuenta, muchos de ustedes pues les empecé a bajar ciertos puntos por no citar adecuadamente. Entonces, eh, les voy a explicar muy brevemente cómo tienen que hacerlo y a partir de eso voy a también a tomarlo mucho en consideración para la calificación en todas las tareas a partir de ahora y hasta la última tarea que me entreguen durante este semestre. Entonces, un ejemplo de cómo tienen ustedes que citar adecuadamente, se los pongo muy brevemente aquí. Vamos a suponer que ustedes están escribiendo alguna oración. Entonces, están escribiendo su tarea y dicen el intercambio de bienes y servicios que se producen en una economía están en función de las capacidades estructurales de la oferta agregada, ¿no? Es una oración que me acabo de inventar, entonces, pero vamos a suponer que es algo que ustedes están escribiendo para su tarea. Recuerden, yo me doy cuenta inmediatamente cuando agarran estos tipos de párrafos y los copian y los pegan o le preguntan a la inteligencia artificial, porque no añaden ustedes referencias. Entonces, para mí es muy fácil meterme a internet, copiar y pegar y la tarea queda exactamente terminada en 2 o en 3 minutos. Bueno, si ese es el caso, pues qué chiste tiene de que ustedes asistan a la escuela y qué chiste tiene que, pues yo de clases, ¿no? Si todo lo vamos a hacer así, mejor no nos vemos hasta el final del semestre y ya todos tienen 10, ¿no? Y yo no me desgasto, ustedes no aprenden nada y entonces todos salimos perdiendo. Esa no es la idea. La idea es que ustedes se esfuercen. Eh, Estamos tratando de formar profesionistas en el área de los negocios internacionales a nivel licenciatura, es decir, es un nivel ya bastante alto, bastante considerable. Por eso es que nosotros como profesores es nuestro deber enseñarles dentro de nuestras posibilidades. Si tienen dudas, como siempre les he dicho, pueden escribir a mi correo y con todo gusto ahí les respondo. Pero ya el nivel en el que ustedes están ya no es factible, ya no es ético, ya no es honesto que ustedes no hagan un esfuerzo por aprender y por hacer su tarea adecuadamente. Y conste que esto no lo estoy diciendo porque piense que todos lo hacen, ¿no? Yo eh, tengo digamos que la buena voluntad de creer que ustedes hacen tarea bien como debe ser, que le dedican algunas horas para responder las preguntas
que surgen dudas y que esas dudas me las pueden manifestar directamente a mí. Y eso es justamente lo que ustedes tienen que hacer. Entonces, una forma de hacer adecuadamente su tarea es así como se las estoy mostrando. A lo mejor yo les pregunto, ¿qué determina, qué determina la producción de un país, ¿no? De un país. Como siempre, aquí estoy inventándome una pregunta y me estoy inventando una posible respuesta. Entonces, una posible pregunta sería, ¿qué determina la producción de un país? Se pone los libros, no de información que sacan de internet y le preguntan a la inteligencia artificial, sino información que ustedes están adquiriendo, nuevo conocimiento, redactan. El intercambio de bienes y servicios que se producen en una economía están en función de las capacidades estructurales de la oferta agregada. Punto. Si esta idea es suya, pueden dejarla así, pero la mayoría de las ideas, pues, las tomamos de otros autores, de otras personas, de otros investigadores, de otros maestros, de otros académicos. Si ese es el caso, como es la mayoría, lo que ustedes tienen que hacer es referenciar adecuadamente esa idea, es decir, no se plagien ideas de otros. Y si ustedes se quieren apropiar de esas ideas, lo único que tienen que hacer es lo siguiente. Abren paréntesis y ponen el autor, el primer apellido del autor y el año del libro o del artículo de donde sacaron ustedes esa información. Entonces, el intercambio de bienes y servicios que se producen en una economía están en función de las capacidades estructurales de la oferta agregada. Cruz 2025. De forma adicional, les voy a pedir que pueden agregarle aquí dos puntitos, le ponen P, punto, y agregan el número de la página en la cual está la idea que ustedes acaban de plasmar en esta oración. Entonces puede ser página 36. Y ahora sí ya está correctamente citado esta idea, la idea que se encuentra en esta oración. Lo mismo aplica si ustedes están parafraseando, si ustedes están poniendo tal cual esta idea de este autor de Cruz 2025. Pero recuerden, si están parafraseando, es decir, si están poniendo en sus propias palabras la idea del otro autor, se queda así como pueden ver ustedes en pantalla. Si lo están copiando tal cual, sin hacerle modificaciones a la redacción, ni a las letras, ni a la oración, entonces hay que agregarle unas comillas al principio y al final. Ajá, siempre y cuando no excedan las 30 palabras. Si exceden las 30 palabras, entonces se tiene que hacer en otro formato. Esto es lo que les voy a pedir. ¿Por qué soy tan insistente en esto? Por lo que les decía hace un momento, ya al nivel en el que ustedes están, estamos tratando de formar profesionistas en negocios internacionales y ya se les debe exigir a ustedes como estudiantes universitarios. Es decir, ustedes ya no están en la secundaria, ya no están en la prepa, ya están estudiando una carrera profesional que les va a servir para su vida justamente profesional, para su vida académica, les va a servir. Por eso es que debemos ser exigentes con ustedes y si no cumplen ustedes con esa exigencia, si hacen la tarea, la y se va de qué determina la producción, pues la razón de producción de un país eh, se determina por condiciones económicas, ¿no? Eso no me está diciendo nada. Es una respuesta muy vaga, muy general, no me está respondiendo la pregunta. Eh, tiene, por supuesto, faltas ortográficas, ¿qué es esto de Peus? Eh, y entonces está mal. Y esto para el nivel en el que ustedes están, pues ya debe ser inadmisible. Ustedes mismos deben ser los primeros jueces de su tarea y decir, la tarea que estoy haciendo no es de buen nivel. Entonces tengo que presentar la mejor tarea cada semana, no solamente en esta materia, sino en todas las materias del semestre, porque eso refleja, por supuesto, el grado de profesionalidad que están ustedes adquiriendo durante su estancia
como estudiantes aquí en la UAM. Entonces, por eso es que voy a empezar a bajar puntos, más puntos, si ustedes no toman en consideración las reglas que yo les estoy pidiendo, ¿sí? Lean los libros que les mandé, ahí viene toda la información de todas las tareas que les voy a dejar durante todo el semestre. Traten de utilizar ideas propias basadas en ideas de autores. Citen adecuadamente para que yo me dé una idea justamente de dónde están esas ideas. Entonces, por favor, háganlo así. Otra cosa, cuando ustedes terminen su tarea, si es que están citando las ideas de los otros, eh, al final de la tarea deben poner un apartado que se llame referencias. Ajá. Y estas referencias es un listado en el cual ustedes van a poner, citar adecuadamente el libro, el artículo o la fuente de internet de la cual extrajeron esta idea. Entonces aquí me voy a inventar un nombre. Le voy a poner Cruz Genaro 2025. El libro se llama Principios de macroeconomía, ¿no? Editorial, editorial Prentice Hall, ¿no? Y ahí está. Entonces yo aquí ya en la lista de referencias que siempre va al final del documento, no al final de los párrafos, va al final del documento, la lista de referencias hay que ponerle negrita y aquí ponemos toda la lista de libros, de artículos o de referencias de internet que hayan ustedes utilizado en sus tareas. Eso les voy a empezar a exigir, por favor, háganlo adecuadamente. Ya aquí, pues ya me llevé casi 15 minutos explicando esto, pero por favor, se los vuelvo a repetir, háganlo así como se los estoy pidiendo, porque si no, les voy a empezar a bajar puntos en su calificación y después, pues al final, parece como si no quedara claro cuál es la forma de calificar. Entonces, estas reglas del juego ya se las había puesto desde la primera tarea, abajito en amarillo en las instrucciones, pero por si no había quedado claro, así es como se tiene que hacer las cosas, ¿sale? Para la tarea que les estoy pidiendo. Otra cosa, cuando hagan ustedes, cuando se les pidan gráficas o cuando se les pidan figuras o algo, pueden hacerlo en cualquier otro programa que no necesariamente tiene que ser Microsoft Office, pero es muy importante que ustedes aprendan a hacer figuras, que aprendan a hacer gráficas. Una forma de hacerlo, por ejemplo, aquí en Excel es insertando. Me voy a insertar, puedo insertar un gráfico de columnas. Ajá. Ya nada más es cuestión de que yo le agregue, digamos, que los datos que quiero hacer. Entonces, en este caso no lo voy a hacer porque si no, me llevaría bastante tiempo explicando esto. Aquí está la gráfica, se puede introducir directamente en el Microsoft PowerPoint. Eh, También pueden insertar algunas figuras, Smart Art, pueden utilizar aquí la de procesos, listas, jerarquía. Es algo que yo estoy consciente que la mayoría de todos ustedes ya saben hacer. Sin embargo, si hay por ahí alguien que nunca lo ha hecho, nunca lo ha utilizado, este es el momento para empezar a practicar y para empezar, por supuesto, a desarrollar sus habilidades en el manejo de estas herramientas computacionales. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, aquí si quiero hacer una lista, entonces le doy aquí y ya pongo aquí un esquema, ¿no? Flujo circular de la economía. Flujo circular de la economía. Flujo circular de la economía. Aquí pongo frontera de posibilidades de producción. Y aquí, pues existe por supuesto, la flexibilidad de que ustedes pueden adecuar el esquema para que les quede bonito, para que les quede bien, adecuado a lo que ustedes quieren expresar em, en esta figura o en este esquema. Ok, entonces, por favor, hagan bien sus tareas. Importan mucho las formas de las tareas, pero también importa mucho el fondo. Es decir, yo leo todo lo que escriben y es muy importante que aprendan también a escribir adecuadamente, que los párrafos entre sí tengan coherencia,
que se pueda leer de forma entendible y sobre todo lo más importante, que lo que ustedes quieren expresar, es decir, lo que ustedes tienen en su mente, aprendan aprendan a comunicarlo de forma escrita. Y entonces yo me doy cuenta, por supuesto, en sus tareas cuando tienen todavía algunas fallas, pero es el momento para poder desarrollarlas. Muy bien, entonces ahora sí ya voy a empezar. Ya me tardé 16 minutos en esta explicación, pero es importante que lo sepan para que después no haya reclamaciones respecto a la forma en la cual estoy calificando. Muy bien, entonces vamos a comenzar con el tema del día de hoy. El tema del día de hoy es un poquito más pragmático, es un poquito más, mucho más aplicado, y es la cuestión del crecimiento económico. Entonces, si recuerdan y si entendieron el tema de hace 2 semanas, cuando empezamos a ver la frontera de posibilidades de producción, yo les dije, este modelo de frontera de posibilidades de producción es un modelo que trata de ilustrar cuál es la estructura productiva de un país en términos, por supuesto, muy simples, muy sencillos. Solamente consideramos que existen dos bienes que se producen en la economía, aunque en la realidad existen miles y miles de bienes que se producen en la economía. Este es un modelo que nos ayuda a ilustrar justamente cómo es la estructura productiva de un país y sobre todo el concepto de costo de oportunidad. Dado que los recursos productivos no son ilimitados y no son eternos, la sociedad, en este caso el país, tiene que decidir entre producir un bien o producir otro dependiendo de los requerimientos de la sociedad. Entonces también habíamos dicho que el crecimiento económico en términos generales o en términos conceptuales podemos definirlo como aquel en el cual la frontera de posibilidades de producción que tiene esta forma que es cóncava, es una función matemática cóncava con pendiente decreciente negativa, se expande hacia arriba. Ajá. Entonces la expansión de la frontera de posibilidades de producción hacia arriba es, en términos generales, lo que se conoce como crecimiento económico. Muy bien, ¿cómo medimos el crecimiento económico? Una forma de medir el crecimiento económico es a través del cálculo de una tasa de crecimiento. Esta tasa de crecimiento no es exclusiva de la economía, no es exclusiva de las variables económicas. Las tasas de crecimiento se pueden calcular para todos los fenómenos, para una infinidad de fenómenos que a ustedes se les ocurra, siempre y cuando los datos estén representados en una serie temporal, es decir, una serie a través del tiempo, cómo evoluciona un fenómeno a través del tiempo. Y entonces la fórmula que ustedes tienen que aplicar para medir el crecimiento económico es esta fórmula que se encuentra aquí. Primero, quizá la variable más importante en la macroeconomía porque es la que nos dice justamente cuál es el tamaño de la estructura productiva de un país, es decir, cuál es el tamaño de la frontera de posibilidades de producción, si es chiquita, si es mediana, si es relativamente grande. Eso nos lo va a dar el PIB, ¿sí? PIB significa Producto Interno Bruto. El Producto Interno Bruto son todos los bienes y servicios que se producen en una economía en un periodo determinado. Generalmente ese periodo determinado es cada año, es anual, aunque ustedes también pueden encontrar cifras, pueden encontrar datos del Producto Interno Bruto, del PIB, en términos trimestrales. ¿Ok? Eh, Digo, más adelante lo vamos a ver, pero aquí estoy considerando el PIB real. ¿Qué es el PIB real? Nosotros vamos a identificar dos tipos de variables, las variables de tipo nominal y las variables de tipo real. Eh, y son básicamente lo mismo. La única diferencia es que en las variables de tipo real, estamos quitando los efectos de la inflación. Estamos deflactando la variable y por eso se dice que la variable está representada en términos reales, porque estamos echando a un lado, estamos quitando
el efecto de la inflación, que como ustedes saben, la inflación se mide también de forma quincenal y entre más alta es la inflación, pues la capacidad adquisitiva de las personas disminuye. Entonces, en términos reales, cuando una variable se le quita el efecto de de la inflación, se dice que está esa variable justamente en términos reales, no nominales. Bien, entonces, ¿cómo calculamos la tasa de crecimiento del PIB? Es decir, ¿cómo calculamos el crecimiento económico? Es a través de esta sencilla manipulación matemática. Para poder calcular una tasa de crecimiento necesitamos por lo menos dos valores, un valor actual y un valor pasado. Ajá. Entonces, si yo quiero calcular el Producto Interno Bruto de México en 2024, es decir, cuánto creció la economía, cuánto creció mi frontera de posibilidades de producción en 2024 respecto a 2023, lo que tengo que hacer es lo siguiente. Primero, no puedo calcular el PIB de 2025 porque apenas vamos en febrero, entonces el año apenas va comenzando. En términos generales, lo que hacemos es calcular por años enteros. Entonces, por esta razón es que les pongo el ejemplo de cuánto creció la economía en 2024 respecto a 2023. Entonces, lo que voy a hacer es que voy a buscar la serie del PIB real, que esta serie la pueden encontrar eh, en en las bases de datos del INEGI, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, que es del Gobierno de México, una institución descentralizada del Gobierno de México. Pueden encontrarlo también en bases de datos de fuentes internacionales, como es la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, como es el Banco Mundial, como es el Fondo Monetario Internacional. Todos estos organismos internacionales también tienen los datos de México. En general tienen los datos de casi todos los países del mundo, incluyendo por supuesto México, de forma anual. Pero si ustedes no quieren recurrir a las fuentes internacionales, sino quieren recurrir a la fuente oficial nacional, pues lo más recomendable es que lo descarguen de la base de datos del INEGI. Ajá. Entonces ustedes se van a ir al INEGI, van a descargar la base de datos que diga PIB real eh, y lo que van a hacer para calcular la tasa de crecimiento del 2024 respecto al año anterior, es decir, 2023, van a poner aquí el valor. Bueno, no aquí, pueden hacerlo en calculadora. Yo lo que recomiendo es que lo hagan en Excel, que es mucho más fácil, es mucho más sencillo. Van a poner entonces el PIB real del año actual, es decir, 2024, porque recuerden que ese es el año que quiero comparar con el año anterior. Entonces van a poner las cifras del PIB real en el año actual, 2024, que generalmente está en miles de millones de pesos. Eh, si ustedes se van a consultar las fuentes internacionales del PIB de México, va a estar en miles de millones de dólares. Entonces, ahí ojo con la equivalencia. Pero si utilizan fuente nacional, entonces está en miles de millones de pesos. Entonces, descargan esa serie, ponen, bueno, abren paréntesis, por supuesto, dos paréntesis en Excel, ponen el valor real del PIB de México en el año actual, es decir, 2024. Después le restan ese mismo valor del PIB, pero el del año 2023. Cierran un primer paréntesis, ponen una rayita así cruzada, que eso en Excel indica que es una división. Y aquí abajo en el denominador van a poner el PIB real del año anterior, es decir, de 2023. Entonces, fíjense cómo aquí se repiten estos dos valores. Entonces, pongo el valor del PIB de 2024 menos el valor del PIB de 2023 y eso lo divido entre el PIB del año 2023. El resultado de esa división, como va a ser un decimal, un número chiquito, un número pequeñito, tengo que multiplicarlo por 100 para que me dé el porcentaje, el por ciento, ¿sí?
Entonces ustedes ahí se tienen que dar cuenta cuánto creció la economía, 3%, 5%, 7%, 10%. La tarea que les voy a dejar para esta semana es que lo hagan así desde el año 2000 hasta el año 2024. Es decir, tienen ustedes que calcular 24 tasas de crecimiento. Esto para el caso de México. Pero es algo muy sencillo de hacer. Van a darse ustedes cuenta que hay que meter esta pequeña fórmula. Si no saben, si no recuerdan cómo hacer operaciones en Excel, busquen un video en YouTube. Es muy sencillo, no les quita más de 5 minutos. Pero en general tienen ustedes que poner el signo igual en la casilla, abren dos paréntesis, meten primero estos valores, cierran un paréntesis, ponen la barrita así acostada, ponen el valor del PIB en el año real, cierran el otro paréntesis para que se cierren los dos paréntesis y luego le ponen multiplicado por 100, ¿no? La multiplicación en Excel es con el símbolo del asterisco. Entonces le ponen símbolo asterisco y le ponen el 100 y le dan enter. Y entonces ya les tiene que dar el valor de la tasa de crecimiento. Muy bien. Eso es entonces la forma en cómo los economistas medimos la actividad económica en términos agregados, en términos macro, en términos generales. Es a través de la tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto. Entonces, yo les voy a pedir que una vez que ustedes saquen las tasas de crecimiento de México desde el año 2000 hasta el año 2024, puedan ustedes hacer un breve análisis. ¿Qué es lo que observan con la tasa de crecimiento del PIB? ¿Ha crecido la economía? ¿Ha decrecido la economía? ¿En qué periodos ha decrecido la economía? ¿En qué periodos ha crecido la economía? Y otro concepto también muy importante, esa va a ser la segunda pregunta de la tarea de esta semana, es el concepto de PIB real per cápita. Per cápita es una palabra en latín que significa por persona. Entonces aquí es también muy importante medir el PIB per cápita porque el PIB per cápita es básicamente toda la riqueza o todos los bienes y servicios que se producen en una economía en un periodo determinado dividido entre toda la población. Es decir, ¿cuánto es lo que nos tocaría a todos los mexicanos en términos, digamos, equitativos? Aquí no hacemos discriminación por edad, por sexo ni nada, sino a cada uno de nosotros como mexicanos en partes iguales, cuánto nos tocaría de toda esa economía, de toda esa riqueza, de todos esos bienes y servicios que se están produciendo en una economía en un periodo determinado. Entonces, esta variable es muy relevante, es muy importante. Porque, por ejemplo, si la economía no crece y la población sí crece, entonces eso significa que cada vez nos tocaría menos de esa riqueza a cada mexicano, ¿sí? Y lo contrario también es cierto. Si la economía crece mucho, la riqueza se expande en toda la economía, eh, y la población se mantiene igual, es decir, la población no crece, entonces nos tocaría a cada mexicano, cada mexicana nos tocaría una mayor riqueza, ¿sí? Entonces el PIB per cápita está medido en miles de millones, está medido en miles de pesos. ¿Cuánto nos toca actualmente a cada mexicano de la parte económica que hay en el país? Y entonces van a hacer exactamente lo mismo ustedes que en el ejercicio uno van a sacar una tasa de crecimiento, pero ahora esa tasa de crecimiento tiene que incluir el PIB per cápita, ¿sí? Entonces, ¿cómo voy a calcular el PIB per cápita? Van a descargar esa misma serie que hicieron en la pregunta uno del PIB medido en miles de millones de pesos, la van a descargar en su formato Excel y en otra columna van a descargar la población total. Ajá, que ahorita más o menos andamos en los
128, 129 millones de mexicanos, de mexicanas. Entonces, todo ese valor del PIB que puede rondar los 17 billones de pesos, 17 billones, no millones, 17 billones de pesos, eso se tiene que dividir entre 128 millones de personas. El resultado de eso es el PIB per cápita. Entonces, en esta pregunta 2, esos valores, ese PIB per cápita que calcularon con esa división, es el valor que ustedes van a comparar respecto al año anterior. ¿Ok? Y también, pues, es importante que ustedes, pues, en esa segunda pregunta, hagan, por supuesto, un breve análisis, ¿no? ¿Qué están observando desde el año 2000 hasta el año 2024? ¿Cuál ha sido la tasa de crecimiento del PIB real per cápita? ¿Cuál ha sido? Recordemos que año con año la población se incrementa o puede disminuir, pero mi intuición me dice que cada año la población aumenta. Entonces la economía también aumenta. Si la economía no está aumentando, entonces quiere decir que nos toca de menos. Y si nos toca de menos, quiere decir que somos un país menos rico en términos per cápita. Y por supuesto, esto tiene implicaciones negativas para la sociedad y para nosotros, ¿no? Como individuos. Entonces, pregunta 2, tienen que relacionar la tasa de crecimiento del PIB per cápita y hacer un breve análisis. Esta es una ilustración de la frontera de posibilidades de producción. Se dice que cuando hay una expansión en el ciclo económico, una expansión económica, la economía está creciendo, pues sucede lo que ya les he platicado anteriormente, ¿no? La frontera de posibilidades de producción se expande hacia afuera y entonces eso implica que la economía está creciendo, hay más empleo, las empresas empiezan a crecer, hay más ingreso para los individuos para que podamos gastar, el gobierno recauda más de los impuestos y entonces nos conviene a todos que la economía crezca. Entonces, esta es una representación gráfica únicamente. Este es otro ejemplo de cómo podemos ilustrar el crecimiento económico a partir justamente de una serie temporal. Entonces aquí, fíjense, son datos anuales y son 100 datos representando 100 años en el caso de los Estados Unidos. Entonces hay datos que empiezan desde 1914 y terminan en 2014, que hacen referencia justamente al crecimiento económico de ese país. Entonces, tercera pregunta. La tercera pregunta, única y exclusivamente, es muy sencillita, es que ustedes hagan una gráfica de series de tiempo. Desde 2020 a 2024, cada dato tiene que ser anual, por supuesto, porque ojo aquí, para que no se me vayan a confundir y después digan, es que no sé cómo hacerlo. Si los datos que van a buscar son del INEGI, eh, hay que ver bien que diga datos anuales, porque en muchos casos el INEGI nos presenta datos trimestrales y entonces esos datos trimestrales sí se pueden utilizar, pero no hay que utilizarlos ahorita para que no se hagan bolas. Utilicen los datos que son anuales. Ajá. Entonces tendrían que descargar ustedes 24 datos. Desde 2020 hasta 2024 son 24 años, son 24 datos. Y van a hacer algo similar a esta gráfica. Van a poner aquí en el eje de las X, en el eje horizontal, los años, por supuesto con el número del año, y en el eje vertical, en el eje de las Y, van a poner el valor del PIB real, ¿no? En miles de millones de pesos, de dólares, similar a como se muestra aquí en pantalla. Entonces se van a Excel y le piden que grafique esa serie en una línea, ajá, una gráfica de línea. Y les va a dar algo más o menos así. Les va a dar una línea que va a ser ascendente. Sin embargo, esta línea ascendente puede tener picos, picos hacia abajo o picos hacia arriba. Los picos hacia abajo significa
que la tasa de crecimiento o el nivel del PIB disminuyó. En términos generales, eh, el- el nivel del PIB disminuyó. Es decir, estábamos en esta época, estábamos en una recesión económica, como se muestra aquí en pantalla. Una disminución del PIB representa una depresión económica. Crisis económica en donde muchas empresas quiebran, muchos trabajadores son despedidos, las personas tenemos menos ingresos para hacer nuestras compras, el gobierno recauda menos, gasta menos, etcétera, etcétera. Y lo opuesto también es cierto. En una fase en donde vemos que existe un pico, como se muestra aquí en pantalla, es un pico en el cual ocurre lo contrario. Hay una expansión de la frontera de posibilidades de producción, hay una expansión económica y esto implica que la economía crece, las empresas se expanden, contratan más personal, hay más empleo, hay más y mejores salarios, mayor recaudación del gobierno, etcétera, etcétera. Entonces, en la gráfica de la tercera pregunta que les voy a dejar para esta semana, es que ustedes expliquen justamente estos periodos de depresiones o periodos de alza, de crecimiento, de rápido crecimiento en el PIB real, ¿sí? Como se muestra aquí en pantalla. Y aquí arribita, pues hay que ponerle el título a la gráfica de líneas que ustedes hagan. Muy importante, en esta gráfica que les estoy mostrando, no pongan las tasas de crecimiento. Esas tasas de crecimiento tanto del PIB como del PIB per cápita es para la pregunta uno y 2. Hay que poner los valores de la tasa de crecimiento que encontraron y hay que explicarlo. Pero en esta tercera gráfica de línea, de tendencia, hay que poner aquí los valores del PIB medidos en miles de millones de pesos, ¿no? No en tasas de crecimiento, para que no se vayan a confundir. Y hacen una explicación de los ciclos económicos que les acabo de hacer. Y entonces con eso estaríamos viendo cuál es el comportamiento de la variable más importante, de la variable macroeconómica más importante, que insisto, es el Producto Interno Bruto. Aquí es una gráfica con comparaciones entre diversos países, Estados Unidos, Centro y Sudamérica, Europa Oriental, África. Es también una serie temporal desde 1960 hasta el año 2010 y es el PIB real per cápita, medido también en una escala de dólar en miles de millones de dólares de 2005. Este es otro ejemplo, comparación con otros países. Y como ven, pues es bastante utilizado allá afuera. ¿Por qué nos interesa analizar el Producto Interno Bruto, la evolución del Producto Interno Bruto? Por lo que ya les he comentado, porque necesitamos saber en qué fase del ciclo económico estamos. Eh, Estamos en un periodo de recesión, de depresión económica, estamos en un periodo de bonanza, de auge económico. Es importante saber eso para las decisiones de inversión y sobre todo para las ganancias asociadas con los salarios, con las utilidades, entre otras cosas, que lo vamos a ver más adelante un poco más a profundidad. Muy bien, entonces aquí en esta gráfica me voy a detener en la clase del día de hoy. La siguiente semana vamos a comenzar ya con los modelos teóricos asociados justamente con lo que es la oferta y la demanda agregada. Eh, Recuerden que si tienen dudas relacionadas justamente con las tareas, pueden escribirme, por supuesto, a mi correo y ahí, conforme tenga tiempo, pues los voy respondiendo. Eh, pues nada, nos vemos la siguiente clase en la sesión 4 y hasta la próxima. Chao.